Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Veo que al parecer se han quedado dormidos el día de hoy. El tema que tenemos para esta semana número 15 ya es el tema de sucesiones. ¿Qué es lo que veremos en este tema? Aquí vemos nuestro contenido de la semana 15. Veremos las sucesiones polinomiales, progresiones y luego veremos la serie infinita. Finalmente, veremos algunas sumas notables. ¿Sí? Estas sumas notables también ya las han visto en su curso de habilidad lógico, así que aquí será de manera rápida. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué pasó? Bueno, se fue Miguel Ángel. Voy a pasar de manera rápida las diapositivas y, como en la ocasión anterior, posteriormente haré un repaso en nuestra pizarrita. Una sucesión, ¿qué es lo que hace una sucesión? Es una función que asocia a cada número un entero positivo, al cual lo vamos a llamar xn, o llamado también término enésimo. Enésimo término de la sucesión. Enésimo término o término n de la sucesión. Entonces, la sucesión, ¿qué es lo que hace? Transforma el conjunto de los números naturales a través de una ley de formación y se van a presentar en un orden determinado. Ejemplo por aquí, 3, 4, 5, 6. Creo que rápidamente podrías determinar quién es el número que sigue. ¿Sí? Porque vemos rápidamente que la sucesión, los números de la sucesión están avanzando de uno en uno. Avanza de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Entonces es una sucesión aritmética, la ley de formación. ¿Cómo podría tener la ley de formación aquí? Ah, sencillo, profe. El término del lugar n es n más 2. 1, término 1 es 1 más 2. Término 2, 2 más 2, 4. Término 3, 3 más 2, 5. Término 4, 4 más 2, 6. Sucesión aritmética de primer orden. Aquí también tenemos otra sucesión. 14, 11, 6, menos 1. Va disminuyendo. Menos 3, menos 5, menos 7. También será una sucesión aritmética. Su ley de formación un poco más compleja de hallarlo, pero lo vamos a colocar aquí. 15 menos n al cuadrado. 15 menos 1 al cuadrado, 14. 15 menos 2 al cuadrado, 11. 15 menos 3 al cuadrado, 6. Y así podemos formar cada uno de los números. También tenemos otro tipo de sucesión. Observa por aquí. Por 3, por 3, por 3. En este caso, a la sucesión, cuando ya tenemos una multiplicación para conseguir el término siguiente, lo vamos a llamar sucesión geométrica. Su ley de formación será, en este caso, 2 por 3 elevado a la n menos 1. Luego vamos a detallar cómo se calcula cada una de esas leyes de formación, ¿sí? Que por el momento no te preocupes con respecto a cómo se calculan esas leyes de formación. ¿Qué pasó? Hay muy pocos alumnos el día de hoy. ¿El tercer examen los dejó fulminados o qué pasó? ¿O han celebrado mucho el partido del día de ayer? Comparto esto. Aquí tenemos una sucesión lineal o sucesión de primer orden. Nuevamente lo vemos, mira. Avanza de R en R, ¿sí? Avanza de R en R. Entonces, para una sucesión polinomial de segundo orden, el término del lugar n está expresado de la forma an cuadrado más bn más c. ¿Sí? Aquí tenemos una sucesión de segundo orden. ¿Cómo debo calcular estos a, b y c? Mira, lo que vamos a hacer es retroceder un lugar. Regreso un lugar. A esto de aquí lo vamos a llamar 2a. Al segundo lo vamos a llamar 2b.
perdón, A más B, y al tercero lo vamos a llamar C. La ley de formación, ya lo hemos dicho, AN cuadrado más BN más C. Para una sucesión de polinomial de tercer orden, ahora mira, la razón la vamos a encontrar recién en la tercera línea. ¿Sí? Esa es una sucesión polinomial de tercer orden, cuando encontramos en la tercera línea. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular en una sucesión de tercer orden? O en general, de tercero, de cuarto. ¿Cómo vamos a hacer para calcularlo? Te estoy diciendo que las diapositivas las voy a pasar de manera rápida y luego vamos a hacer un resumen, ¿sí? De cualquier orden, en general, para cualquier orden, para la ley de formación, vamos a utilizar combinatorias. Es decir, el primer término por la combinatoria de n-1 en 0, más el segundo término, combinatoria de n-1 en 1, más tercer término, combinatoria de n-1 en 2, más cuarto término, en este caso, combinatoria de n-1 en 3. Para la suma mantenemos igual, solo que la combinatoria la empezamos en n y en 1. Combinatoria de n en 1, combinatoria de n en 2, combinatoria de n en 3 y combinatoria de n en 4. Aquí se especifica quiénes son las combinatorias. N factorial, R factorial, entre n menos R factorial. El factorial, creo que todos lo sabemos a esta altura, la multiplicación desde el 1 hasta el propio número. 0 factorial por definición es 1. Tenemos allí las combinatorias de cada uno de ellos, que no es necesario que lo memorices, ¿sí? No va a ser necesario que lo memorices. Luego vamos a ver cómo lo desarrollamos. A veces aquí nuestra teoría a veces es demasiado formal, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión de tercer orden. Sí. Y con esto ya paso a la pizarrita para detallar para hacer un pequeño resumen, ¿sí? Y en la pizarrita también hacemos lo que es la progresión, la llamada progresión geométrica, que no he mencionado al momento. Tenemos ya la pizarra en pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se ve la pizarra, chicos? La pizarra. ¿Sí se ve? Sí, pero ¿cómo se llama el problema? No, profe. Ah, ok. No, no te preocupes. Sí, está en pantalla negra ahorita, no te preocupes. Gracias. Entonces, mira. A ver, dame un segundo. Bien. Vemos aquí la sucesión aritmética de primer orden. ¿Qué sucede en una sucesión aritmética de primer orden? Como ya te había indicado, es bastante rápida, ¿no? Vamos a poner por aquí una sucesión que tú conozcas, por ejemplo, 3,
5, 7, 9. Creo que rápidamente podrías decirme quién es el número que sigue. No, eso creo que no implica dificultad, ¿verdad? Profe, son sucesiones de impares que han empezado en 3. Entonces rápidamente puedo saber qué número sigue. ¿Qué más vamos a necesitar saber en una sucesión? No solo el número que sigue, sino la suma de los términos. Puedo sumar los términos que hay aquí. Aquí, fácil, profe, sumarlos sería 24 la suma. Pero si tuviera 100 términos, ¿cómo haría para sumarlos? Mira, debemos identificar la razón. Profe, avanza de 2 en 2. Ok, avanza de 2 en 2. Entonces, vamos a tener primero el término del lugar n. ¿Quién es el término del lugar n? Bueno, para aritmética se considera a sub n, ¿sí? Lo mismo, no hay ningún problema. Término n, yo prefiero llamarlo así, t sub n. ¿Cómo encuentro el término enésimo? El término del lugar n será el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Sí? Esto será nuestra formulita para el término del lugar n. Lo encierro por aquí. Entonces, en el ejemplo, ¿quién es nuestro término 1? En el ejemplo que hemos colocado, nuestro término 1 es el 3. ¿Y quién es la razón? La razón lo hemos encontrado. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Está avanzando de 2 en 2. Entonces, nuestro término de lugar n será el primer término 3 más n menos 1 multiplicado por 2. De esa manera, si me pidieran por aquí hallar el término 100 o el término del lugar 100, ¿no? Para ser más precisos. ¿Quién sería el término del lugar 100? Ah, fácil, profe. Como ya tengo quién es el término n en esta sucesión, el término 100, el que está en el lugar 100, tendría que ser 3 más 100 menos 1 por 2. El resto es parte operativa. 99 por 2, 198. 198 más 3 será el 201. Pero no solo necesito hallar el término enésimo. Voy a continuarlo aquí al margen. También necesito encontrar la suma de los n primeros términos. Son las situaciones que se nos van a presentar en los ejercicios. La suma de los n primeros términos. ¿Cómo calculo la suma de los n primeros términos? Para una sucesión aritmética de primer orden, lo que vamos a aplicar es lo que te enseñaron en primaria. En primaria te enseñaron una mnemotecnia. Atún para 2. ¿Qué era A? El primer término. ¿Quién era U? El último término, es decir, el término del lugar n. ¿Qué era n? El número de términos. Todo entre 2. De esa manera vamos a calcular la suma de los n primeros términos. Lo encierro también en un recuadro por ser una formulita que vamos a utilizar. Entonces, si en este ejemplo me pidieran encontrar la suma, me dijeran por aquí, o primero nuestra... Sí, directo, no hay ningún problema. Hallar la suma de los, vamos a poner, mira, para que sea rápido, de los 100 primeros términos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Quién sería esa suma de los 100 primeros términos? El primer término, ¿quién es el primer término? 3. ¿Quién es el último término? Es decir, el término del lugar 100. Porque voy a sumar 100, el término del lugar 100. ¿Quién sería el término del lugar 100? Lo habíamos calculado. 201. Todo multiplicado por el número de términos. ¿Cuántos términos estoy sumando? Estoy sumando 100 términos, profe. Todo ello lo divido ¿con quién?
lo divido con 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? 201 más 3, 204. 204 entre 2, 102. 102 multiplicado por 100. La suma de esos 100 primeros términos será 10.000, 10.200. ¿Comprendemos entonces la sucesión aritmética de primer orden? Sí, profesor. Gracias, Karen. ¿Los demás? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se va comprendiendo? ¿Puedes repetir la primera parte? Ok, sí, no hay problema. ¿Del término te refieres? Sí. Ok. Mira. ¿Cómo reconocemos que una sucesión es de primer orden? Reconocemos que una sucesión es de primer orden porque en una primera línea ya hemos encontrado la razón. Todos son los mismos. Más 2, más 2, más 2. Todos son iguales. Más 2, más 2, más 2. Todos son iguales. Ah, entonces es de primer orden. Cuando mi sucesión sea de primer orden, mi término de lugar n será de esta forma. El primer término, T1 es el primer término, más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. Entonces, en el ejercicio yo rápidamente identifico quién es mi primer término. Incluso podemos aquí nombrarlos, ¿no? Este sería el término 1, este sería el término 2, este sería el término 3, o como también se suele colocar, ¿sí? Muchas veces solemos colocar directo, ¿no? Primero, segundo, tercero, para no estar escribiendo tanto, ¿sí? Entonces, identifico, ¿quién es el primer término? 3. 3. ¿Quién es la razón? La razón es aquello que hemos escrito de verde, de cuánto en cuánto está avanzando. La razón es más 2. La razón es 2. Entonces, nuestro término enésimo será término 1, 3, más n menos 1 multiplicado por la razón, que es 2. Si en un ejercicio, esto se convierte como mi fórmula para esta sucesión. Si me pidieran el término de lugar 100, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Término 100 será 3 más 100 menos 1 multiplicado por 2. ¿Queda claro lo del término n? Sí, profe, gracias. No hay de qué. Ahora, eso es una sucesión aritmética de primer orden. ¿Qué sucederá para una sucesión aritmética, pero pongamos de segundo orden? ¿Qué tendrá que suceder para una sucesión aritmética de segundo orden? ¿O cómo es que será una sucesión aritmética de segundo orden? Vamos a poner por aquí también un ejemplo. A ver, déjame. Aquí. Vamos a poner una que vayamos a usar, ¿sí? Ahí ya está, ya lo tenemos. Vamos a poner por aquí, mira. 5, un poquito más a la izquierda incluso, más a la derecha. Vamos a poner esta sucesión. 5, 40, 99, 182. Si nosotros queremos encontrar la razón, ¿qué es lo que vamos a tener? De 5 a 40 avanzó 35, profe. De 40 a 99, ¿cuánto avanzó? Avanzó 59. De 99 a 182, avanzó 83. Profe, no hay una razón constante como aquí, como en la de primer orden. Todo será más 2, más 2, más 2. Acá tengo números distintos. ¿Qué es lo que hago? Sigo buscando. De 35 a 59 avanzó 24. De 59 a 83, así es, correcto, avanzó 24. Ahora sí tengo una constante.
ahora sí tenemos una constante, ¿no? Mira, en una segunda línea, esta es la primera línea, esta es la segunda línea. En una segunda línea recién encontré la razón. Por ese motivo es que se le llama segundo orden. Creo que ya puedes intuir a quién se le llama sucesión aritmética de tercer orden, o de cuarto orden, o de quinto orden, o de un orden superior. En admisión solamente ha venido hasta el segundo orden. En exámenes de pre ha venido hasta un tercer orden. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante esta situación? Hay dos cosas fundamentales. Primero, encontrar el término del lugar n, y encontrar la suma de los n primeros términos. Son dos situaciones fundamentales que necesitamos. El término del lugar n y la suma de los n primeros términos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este caso para encontrar la sucesión de segundo orden? Lo que vamos a hacer es regresar un lugar. ¿Sí? Vamos a regresar aquí un lugar. Si regreso un lugar, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, por aquí, a ver, ¿cómo salió? Por aquí, 24. Si regreso 24, ¿con quién me encuentro? Con 11. 35 menos 24, 11. Ahora regreso 11. De 5, regreso 11, ¿con quién me encuentro? Menos 6, ¿verdad? Ahora, a estos términos que he regresado les voy a dar nombre. ¿Cuáles son los nombres que le vamos a dar? Los siguientes, mira. 2A. Por aquí, un A más B. Y al último, le vamos a dar un valor de C. 2A, A más B y C. Profe, ¿y para qué ello? Porque nuestro término de lugar n será de la forma, acuérdate, apréndelo, an cuadrado más bn más c. Así será nuestro término de lugar n. An cuadrado más bn más c. Entonces, en el ejercicio, creo que sería rápido identificar nuestro término de lugar n. Si 2a vale 24, ¿cuánto tendría que ser a? 2a vale 24, a tendría que ser 12. 12n cuadrado más. A vale 12. 12 más b tiene que ser 11. ¿Cuánto vale b? No. Menos 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos menos 1 por n. Y finalmente, más c. ¿Cuánto vale c? C vale menos 6, ahí está directo. Menos 6. Tengo el término enésimo. Ahora que tengo el término enésimo, si me pidieran en el ejercicio hallar el término, vamos a poner por aquí el término de lugar. ¿Qué lugar vamos a querer encontrar? A ver. A ver, el término de lugar 20 nada más. Pues. Si queremos encontrar el término de lugar 20, lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Término 20, ¿quién será? Será 12 por 20 al cuadrado. Término de lugar 20, eso quiere decir que n vale 20. 12 por 20 al cuadrado, menos 1 por 20, todo menos 6. Esto sería, a ver, 12 por 4, 48, acompañado de dos ceros, menos 26. ¿Me ayudas con la parte operativa? 4.774. 74. Y tenemos el término de lugar 20. ¿Se comprende esto, chicos? ¿Se comprende lo que es la sucesión aritmética de segundo orden? Sí, profe. Sí, profesor.
Ok, tomemos una captura. Igual yo lo comparto a través del cuadro de chat. Y ahora seguimos con la de segundo orden, porque hemos encontrado el término enésimo, pero ¿qué nos faltaría de la de segundo orden? Nos faltaría la suma, ¿no? ¿Cómo encontramos la suma en una sucesión de segundo orden? ¿Sí? Entonces vamos ahora con él. Borro esto de aquí para poder hacer la suma en una sucesión de segundo orden. Ahí, para continuarlo y tenerlo de alguna manera ordenado, ¿sí? Cuando ya tenemos el término enésimo, mira, esto es lo que yo sugiero para no aprender más fórmulas, ¿sí? Cuando ya tenemos el término enésimo, a partir del término enésimo vamos a encontrar la suma, ¿sí? Para no complicarlo, es lo que yo sugiero. De igual manera, en las PPTs ya tienes cómo es la fórmula de las sumas, pero lo que yo sugiero es lo siguiente, para no complicarme con las combinatorias y todo ello, al menos en la de segundo orden, que es una de las más recurrentes, lo que digo es, si ya tengo el término n, ya tengo la suma. Ejemplo, si me pidieran aquí hallar la suma de vamos a poner un número bajo, ¿sí? La suma de los 10 primeros términos. ¿Cómo haría para calcular la suma de los 10 primeros términos? ¿Es en primer orden o segundo orden, profe? En la de segundo orden. Estamos en la de segundo orden. Ahí. ¿Sí? Estamos aquí en la de segundo orden. De primer orden ya lo hemos hecho. Para el primer orden, el primero más el último número de términos entre 2. Para la de segundo orden, o sea, de este ejemplo, de este que hemos dado aquí, 5, 40, 99, 182. De ello yo quiero calcular la suma de los 10 primeros. No voy a estar escribiendo los 10 primeros y luego sumarlos. Es un trabajo demasiado arduo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, como ya tengo el término de lugar n, voy a utilizar esto. ¿Sí? Perdón, no era de allí, era de aquí, ¿no? Ya tengo aquí, ya tengo mi término de lugar n, entonces a partir de mi término de lugar n, voy a encontrar la suma de los 10 primeros. ¿Cómo? Me dice 12 por n al cuadrado, entonces será 12 veces ¿quién? N al cuadrado. ¿Quién n al cuadrado? ¿Qué voy a hacer con ese n al cuadrado? Mira lo que vamos a hacer, la suma de los cuadrados. Desde el 1 hasta el 10. 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 10 al cuadrado. Luego, ¿qué tengo? Luego tengo un menos 1 por n. Entonces, menos 1 por ¿quién ahora? La suma de los n. ¿Hasta dónde? Quiero la suma de los 10. Ah, entonces 1 más 2 más 3 más ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 10. Y finalmente tendré menos 6. Pero ese menos 6, ¿cuántas veces lo voy a tener? Como quiero la suma de los 10 primeros, lo voy a tener 10 veces. Esto que acabamos de escribir sería la suma de los 10 primeros. El resto es parte operativa. Obviamente que debemos recordar las sumas notables. ¿Recordamos las sumas notables? A ver, vamos a poner por aquí algunas sumas, al menos las que vamos a necesitar y después detallamos más. ¿Cómo es la suma de 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado? Ya lo han visto en el curso de habilidad lógico, hasta llegar a n cuadrado. N por n más 1
por 2n más 1 entre 6, ¿verdad? Y por otro lado, ¿quién es 1 más 2 más 3 más hasta llegar a n? La suma de los naturales. N por n más 1 entre 2. Entonces, en mi ejercicio, o en lo que estamos planteando, ¿quién sería la suma de estos 10 primeros términos? 12 multiplicado la suma de los cuadrados hasta el 10. 10 por 11 por 21 entre 6. Menos ahora 1 más 2 más 3 hasta 10. Eso sería 10 por 11 entre 2. Menos 6 por 10. Menos 60. Y el resto es parte operativa. Ya en este caso no me voy a detener en la parte operativa, simplemente lo dejamos allí. ¿Sí? ¿Se comprende esta sucesión aritmética de segundo orden, chicos? ¿Cómo calcular la suma? ¿O quieres otro ejemplo de la suma? ¿No hay comentarios? Profe, creo que la respuesta sería 4505. 4505. Ok, gracias. Acá vamos a ponerlo entonces. 4505. ¿Se comprende cómo calcular la suma en una sucesión de segundo orden? Sí, profe. ¿Los demás? Algunos recién se están conectando, por lo que veo. Mira, vamos a un problema justamente de este tipo. Vamos justamente a un problema de sucesión de segundo orden, para que veas que no es tan complicado como parece, ¿sí? Vamos a poner por aquí ya el ejercicio, esto creo es el ejercicio 5, ¿sí? Y después seguimos con las partes teóricas, ¿sí? Para que no se aburran, porque sé que muchos ya conocen la parte teórica, entonces para que no se aburran vamos con el ejercicio y luego vamos completando las partes teóricas, ¿sí? Conforme se requiera. Tenemos aquí, dice, Casimiro, para celebrar su matrimonio, decide ahorrar de la siguiente manera. El 1 de febrero, 5 soles. ¿Ok? El 1 de febrero, 5 soles. El 2 de febrero, 40 soles. El 3 de febrero, 99 soles. El 4 de febrero, 182 soles. Y así sucesivamente hasta el 20 de febrero. ¿Cuántos soles ahorró en total Casimiro? Ah, profe, cuando yo tengo una sucesión, lo que tengo que encontrar es la razón. ¿De cuánto en cuánto está avanzando por aquí? Avanzó 35, avanzó 59, avanzó 83. Es de segundo orden, profe. ¿Cuánto avanzó por aquí? 35, 59, 83. 24, 24. 24, 24. Profe, es el mismo ejemplo. Sí, si ya te percataste, es el mismo ejemplo. Pero ahora ya hay un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando es de segundo orden, regreso a un lugar. Si regreso a un lugar, ¿qué es lo que tendríamos por aquí? Regreso 24, 35 menos 24, 11, 5 menos 11, menos 6. El resto son los nombres que yo debo recordar. 2A, A más B y C. Entonces, mi término de lugar N,
voy a escribirlo de todas maneras. Mi término del lugar n es de la forma an cuadrado más bn más c. En el ejercicio, mi término del lugar n, 2a vale 24, a vale 12, profe. 12n cuadrado. Si a vale 12, b tendría que ser menos 1. Menos 1 por n. ¿Más quién? Más c. C vale menos 6, profe. Entonces, menos 6. Ahí está. Término enésimo, 12n cuadrado menos n menos 6. Dice, ahorró todos los días hasta el 20 de febrero. ¿Cuántos soles ahorró en total, Casimiro? ¿Quién tendría que ser ese ahorro total? Ese ahorro total tendría que ser la suma, ¿no? El ahorro total tendría que ser la suma de los... Empezó el 1 de febrero hasta el 20 de febrero, la suma de los 20 primeros términos. Ese sería su ahorro. La suma de los 20 primeros términos. Profe, ¿cómo hago para calcular esa suma de los 20 primeros términos? Ah, profe, a partir del término n, esto será 12 n al cuadrado. Eso quiere decir la suma de los cuadrados. 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado. ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a 20 al cuadrado. Menos 1 por n. 1 por la suma de los n. Es decir, la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 20. Y finalmente, ¿quién? Menos 6. Pero ese menos 6, ¿cuántas veces lo vamos a tener? Como quiero 20 términos, ese menos 6 lo vamos a tener 20 veces. De esa manera calculo la suma de los 20 primeros términos. El resto es parte operativa. 12. La suma de los cuadrados, ya lo tienes en la anterior, 20 por 21, n por n más 1, por 2n más 1, es decir, por 41, entre 6. Menos la suma del 1 hasta el 20. 20 por 21 entre 2. Finalmente, menos 6 por 20, menos 120. El resto es parte operativa. Si lo operamos, eso nos resulta, vamos a ponerlo por aquí, 34.110. Con ello tenemos la respuesta en la alternativa B. ¿Se comprende este ejercicio, chicos? Profe, disculpe, no lo entendí porque sale 41. Ah, este 41. Ujú. Ya, recordemos cómo es la suma de los cuadrados. A ver, voy a ponerlo por aquí, asterisco. Cuando tenemos 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado hasta llegar a n al cuadrado, esto es de la forma n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces, como yo quería hasta el 20, la suma hasta el 20 de los 20 primeros términos, n sería 20. 20 por 20 más 1 por 2 veces 20 más 1. 2 por 20, 40 más 1, 41. Ya, gracias. ¿Sí? Estoy reemplazando en esta formulita de la suma de los cuadrados. Estoy reemplazando en la formulita de la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados, si n vale 20,
Si n fuese 20, quiero la suma hasta 20 al cuadrado, n vale 20. Entonces sería 20 por 20 más 1, 20 por 21, por 2 veces n más 1, 2 veces 20 más 1, 41. 41, todo entre 6. Tomamos la captura, igual yo lo comparto a través del cuadro de chat. Y vamos con otro ejercicio. Mira aquí. Un tanque de agua tiene un orificio que se expande por la presión, por la cual cada día pierde 0,2 litros más que el día anterior. Al cabo de 3 semanas ha perdido 52,5 litros y al cabo de 26 días solo queda 3/4 del contenido inicial. ¿Cuántos litros de agua había al inicio en el tanque? ¿Qué es lo que vamos a tener por aquí? Mira, vamos a plantearlo. Vamos a poner por acá nuestro recipiente. Cada día, dice, pierde 0,2 litros más que el día anterior. El primer día, ¿cuánto perdió? No lo sé, profe, no sé cuánto perdió el primer día, pero sí sé que el segundo día perdió 0,2 litros más que el día anterior. Ok, entonces vamos a suponer que el primer día pierde A1. Vamos a ponerlo en otro color. El primer día pierde A1. Al día siguiente, ¿qué tiene que hacer? Pierde 0,2 litros más que el día anterior, es decir, le debo sumar 0,2. Entonces sería A1 más 0,2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Al cabo de 3 semanas son 21 días. Al cabo de 21 días ha perdido 52,5 litros. Es decir, si yo sumo todo esto, si yo sumo la suma de estos 21 días, ¿cuánto me debe dar? La suma de estos 21 días me debe dar 52,5. Y al cabo de 26 días, solo le queda 3/4 del contenido inicial. Ah, entonces aquí me dan otra situación. 1, 2, hasta el día 26, entonces vamos a hacerlo así. Hasta el día 26 tenemos ahora. Hasta el día 26, si sumamos todo, esa suma de los 26 días, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 3/4 de ¿quién? Me tiene que dar 3/4 del volumen. Comprendemos, primero, ¿comprendemos la situación? ¿Comprendemos la situación que nos indica el ejercicio?
Si no comprendemos la situación, no podemos resolver nada. Un tanque tiene un orificio por el cual se va a expandir por la presión del agua. Cada día pierde 0,2 litros más que el día anterior. No sé cuánto ha perdido el primer día, pero sí sé que para el segundo día tiene que aumentar, la pérdida tiene que aumentar en 0,2 litros, 0,2 litros más que el día anterior. Y así va a ir aumentando cada día. Después de 3 semanas, se ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? La suma, el primer día más el segundo día más el tercer día. Es decir, la suma de esos 21 días tiene que ser 52,5 litros. Al cabo de 26 días, solo queda 3/4 del contenido inicial. Es decir, si yo sumo lo que ha quedado en estos 26, lo que se ha perdido en estos estos 26 días, solo me queda los 3/4. Ah, perdón, entonces la suma tendría que ser 1/4, ¿verdad? Un lapsus aquí. La suma tendría que ser 1/4. Si lo que queda es 1/4, lo que se ha perdido es 1/4. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Es sencillo. Tenemos la suma de los 21 primeros términos. ¿Cuánto tiene que ser la suma de esos 21 primeros términos? 52,5. ¿Podemos calcularlo? Sí, podemos calcularlo. Mira, la suma de los 21 primeros términos. Voy a empezar por esto de aquí. ¿Cómo sería la suma de los 21 primeros términos? Profe, es de primer orden. Si es 0,2, 0,2 más 0,2 más 0,2, es una sucesión de primer orden. ¿Cómo calculo la suma de los 21 primeros términos? El primer término más el último término, que sería el término 21, ¿sí? Multiplicado por el número de términos, 21 términos, dividido con 2. Eso me tiene que dar 52,5. Pero, profe, ¿quién es el término 21? Ah, observa aquí, mira. Para el tercer término, ¿quién será? A1 más 0,2, nuevamente más 0,2, entonces sería 2 veces 0,2. Aquí le agregué una vez 0,2 más 0,2. Aquí le estoy agregando 2 veces 0,2. Para el término 21, ¿cuántas veces tendré que agregarle 0,2? Para el segundo término le agrego una vez. Para el tercer término le agrego 2 veces. Para el término 21, 20 veces. Entonces, A1 más 20, me va a faltar el espacio, lo corro un poco. 20 veces 0,2. El resto es parte operativa. A ver, vamos a tener aquí. 2 pasa a multiplicar. 52,5 por 2. 52 por 2, 104. El 0,5 me va a dar 105. Entonces, vamos a tener aquí 2 veces A1 más, sería 4, todo por 21, igual 105. Entonces, aquí creo que nos va a resultar negativo el primer término. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, 105 entre 21. 5, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener 2 veces A1 más 4 igual a 5. 4 pasa al otro lado como menos 4, sería 1. 2 veces A1 es 1, creo que el valor del A1 es rápido. El término A1 tendría que ser 1/2. Bien, ahora lo que nos falta es la segunda parte. En estos 26 días ha perdido
un cuarto del volumen. ¿Y cómo será la suma de los 26 días? ¿Cuánto tendrá que ser esa suma de los 26 días? Ya podemos calcular la suma en estos 26 días. La suma 26, ¿quién sería? El primer término, que ya lo conocemos, 1/2, más el término 26. ¿Quién tendría que ser el término 26? 1/2 más 25 veces el valor de la razón. Y el valor de la razón es 0,2. Multiplicado, todo esto multiplicado por 26, por el número de términos, entre 2. Todo esto tiene que ser, ya lo hemos indicado, un cuarto del volumen. El resto es parte operativa. La suma de estos 26 términos, ¿quién tendría que ser? 1/2 más 1/2, 1 más 25 por 0,2. Si me ayudas, esto sería 5 por 5. 5, ¿verdad? Entre 2 por 26 es igual a un cuarto del volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuánto resultaría ser el volumen? 26 por 3 por 4. 8. 312. 312. Nuestro volumen tendría que ser 312, ¿no? 26 por 3 por 4, he despejado el volumen, 312. Y con ello tenemos ya la respuesta. ¿Cuántos litros de agua había al inicio? Al inicio había B, 312 litros. ¿Se comprende este ejercicio? Vamos con otro entonces.
primer ejercicio. Con el ejercicio 1 y allá vamos retomando todo, ¿sí? Lo comparto. Lo comparto esto a través del cuadro de chat. Ahí está, lo tenemos. Entonces vamos ahora con el que había mencionado, el ejercicio 1. En el desfile escolar, un grupo de alumnos se ubican en forma de trapecio, de modo que 4 alumnos van en la primera fila, 5 alumnos en la segunda fila, 6 alumnos en la tercera fila y así sucesivamente. Ah, ok, mira, en la primera fila, ¿cuántos van? En la primera fila van 4 alumnos. 5 en la segunda fila, 6 en la tercera fila y así sucesivamente. ¿Sucesión de qué es? Avanzó 1, sucesión de primer orden. Es una sucesión de primer orden. En total se han empleado 204 alumnos. Mira, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, hasta llegar a una fila N. Pero en total, si queremos la suma de todos, se han empleado 204 alumnos. En total se han utilizado 204 alumnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La suma. La suma de todos ellos tiene que ser 204. Ah, entonces, profe, calculemos el término enésimo primero. ¿Cómo sería el término de lugar n? Profe, el término de lugar n es el primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón. El valor de la razón es 1. Ah, entonces mi término de lugar n tendrá que ser 3 más n. ¿Sí? Operándolo esto. 3 más n. ¿Y quién tendría que ser la suma? ¿Quién sería la suma de los n primeros términos? El primer término más el último término. ¿Y quién es el último término? 3 más n. Multiplicado por el número de términos. No sé cuántos términos hay, n. Todo entre 2 debe darme el total de alumnos. La suma es 204. Entonces, esto ya me permite encontrar el valor de n, ¿no? Es parte operativa. Vamos a tener 4 más 3, 7 más n, todo por n, igual a 408. Esto sería lo mismo que 24 por 17. 7 más n por n igual a 24 por 17. De ello obtenemos el valor de n. El valor de n tendría que ser 17. Entonces, ¿cuántas filas hay? ¿O cuántas filas se han empleado? ¿O cuántas filas está compuesto? Está compuesto por 17 filas. La respuesta en la alternativa B. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿O hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Ninguna pregunta por aquí. Vamos con el siguiente entonces.
En una granja, un ingeniero zootecnista determinó que la producción mensual en miles de huevos de gallinas obedece a una progresión aritmética. La producción del quinto mes es de 11.000 huevos y la diferencia entre la producción del sexto y tercer mes es el doble de la producción del primer mes. Determine la producción en el noveno mes en miles de huevos. Ok, mira. La producción es una progresión aritmética, ya me dice. En el quinto mes es 11.000 huevos. Es decir, me está diciendo que el término 5, a ver, estoy escribiendo en morado. El término 5, ¿cuánto es? El término 5 es 11. La diferencia entre la producción del sexto y tercer mes, es decir, término 6 menos término 3, es el doble de la producción del primer mes. 2 veces el término 1. Y a partir de esto, nos pide determinar la producción en el noveno mes. A ver, ¿qué es lo que sucede en una progresión aritmética? Término 1, término 2, término 3. Tenemos un valor de la razón. ¿Qué resulta ser el término de lugar n? ¿Cómo calculamos el término de lugar n? Fácil, profe, es el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Sí? Eso es la fórmula general de nuestro término n en una sucesión aritmética. Entonces, si yo te pidiera encontrar el término 5, ¿qué es lo que tendríamos? Profe, término 5, ¿quién tendría que ser? Término 1 más ¿cuántas veces la razón? Si quiero el término 5 más 4 veces la razón. Término 1 más 4 veces la razón es 11. Y si te pidiera término 6, ¿quién tendría que ser el término 6? Término 1 más 5 veces la razón. ¿Y quién tendría que ser el término 3? Término 2 más, perdón, término 1 más 2 veces la razón. Y esto tendrá que ser 2 veces el término 1. ¿Qué sucede por aquí? Término 1 menos término 1 se cancela. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 veces la razón menos 2 veces la razón, me quedará 3 veces la razón. 3 veces la razón es ¿quién? 2 veces el término 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Profe, aquí tenemos dos ecuaciones. Término 1 más 4 veces la razón es 11 y 3 veces la razón es 2 veces el término 1. Despejamos uno de ellos. Dos veces el término 1. Pero el término 1, ¿quién es? De aquí despeja el término 1. De aquí despeja el término 1. 11 menos 4 veces la razón. Entonces vamos a tener 3R será igual a 22 menos 8 veces la razón. 8 veces la razón pasa al otro lado. 11 veces la razón es 22. Entonces, con ello ya tenemos el valor de la razón. El valor de la razón es 2. Y si el valor de la razón es 2, ¿cuánto tendría que ser el término 1? Si el valor de la razón es 2, reemplázalo. La razón es 2. 4 por 2, 8. 8 más término 1 tiene que ser 11. El término 1 tendría que ser 3. Ya tenemos el término 1 y ya tenemos la razón. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide la producción en el noveno mes, es decir, me están pidiendo el término 9.
El término 9 tendría que ser el término 1, que es 3, más 8 veces el valor de la razón. 16 más 3 nos da 19. El término 9 sería 19 y con ello tenemos la respuesta en la alternativa C. Vamos ahora con lo que es la progresión geométrica, ¿sí? Para poder resolver el ejercicio 3. Te comparto esto también en el cuadro de chat. ¿Qué es lo que vamos a tener para una progresión geométrica? Estamos escribiendo por eso. Mira, en una progresión geométrica ahora los términos se obtienen pero al multiplicar. A1, término 1, término 2, término 3. Aquí que vamos a tener ahora, por una razón. Por una razón. En ese caso lo llamamos progresión geométrica. ¿Cómo encontramos el término de lugar n? ¿Sí? ¿Cómo encontramos el término de lugar n? Ah, sencillo. El término de lugar n va a ser el primer término multiplicado por la razón, pero elevado a la n-1. ¿Y cómo encontramos la suma de los n primeros términos? Porque también es importante la suma de los n primeros términos. Será el primer término multiplicado por la razón elevado a la n, todo menos 1, dividido con la razón disminuido en 1. De esa manera tenemos la suma de los n primeros términos y también el término de lugar n. Y vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo que sea rápido por aquí. Vamos con una sucesión bastante rápida, ¿sí? Para no complicarnos. Supongamos la siguiente, ¿no? 4, 2, 1, 1 medio y continúo. ¿Quién es nuestra razón? ¿Por quién estamos multiplicando para obtener el anterior? Estamos multiplicando por 1 medio. Al multiplicar por 1 medio obtengo el anterior, el siguiente, perdón. Al multiplicar por 1 medio obtengo el siguiente. Entonces, si yo te pidiera calcular el término de lugar 30, o uno más pequeño incluso para que no sea tanto el cálculo. Si te pido encontrar el término de lugar 8, ¿quién tendría que ser? Tendría que ser el primer término multiplicado por la razón, que es 1 medio, elevado a la ¿cuánto? n-1. 8 menos 1, 7. El resto es parte operativa. Esto sería 4, 1 sobre 2 a la 7.
4 es 2 al cuadrado. Aquí tengo 2 a la 7. Teoría de exponentes. 2 al cuadrado entre 2 a la 7, cuando divido los exponentes se restan. 2 menos 7 menos 5. 2 elevado a la menos 5. Lo cual resulta 1 entre 2 a la 5, lo cual resultaría 1 sobre 31 sobre 32. Y si quisiera, en este caso, si quisiera la suma de los, vamos a poner, 10 primeros, la suma de los 10 primeros, ¿quién tendría que ser? El primer término, 4. ¿Ok? La razón, ¿quién es la razón? La razón es un medio. Un medio elevado a la n, elevado a la 10. Todo menos 1. Dividido entre la razón menos 1. 10 menos 1, podemos escribir 10 menos 1. Y el resto es parte operativa, ¿no? El resto ya no lo voy a operar, ¿sí? No voy a perder tiempo con la operación. Vamos ahora con el ejercicio, justamente el ejercicio número 3, que es de el tipo de progresión geométrica. En una casa de apuestas, el lunes gané $640 y cada día después gané la mitad de lo que gané el día anterior. Ok, mira, el primer día, 640. El segundo día, la mitad, es decir, 320. Tercer día, nuevamente, la mitad del día anterior, 160. Y así. Siempre gana la mitad del cada día, después gané la mitad de lo que gané el día anterior. Entonces estoy multiplicando por un medio. Para obtener el término siguiente, multiplico por un medio. Determine la diferencia positiva entre lo que gané el día lunes y lo que gané en todos esos días. Ok, el lunes ganó 640. Y lo que gané en todos esos días, ¿quién tendría que ser lo que gané en todos esos días? A ver, aquí hay una situación. Cuando me dice gané todos esos días, ¿me dice cuántos días estuvo jugando? Ah, perdón. Determine la diferencia positiva entre lo que gané el siguiente lunes. Ahora sí. La diferencia positiva entre lo que gané el siguiente lunes. O sea, esto se va a ir ¿hasta dónde? Hasta el domingo 7. Domingo 7. Y luego tendríamos el término 8. Este término 8 sería el siguiente lunes, del cual nos habla el ejercicio. Este sería el siguiente lunes, que nos habla por aquí. Hay 8 días que ha estado jugando. Primero calculemos cuánto ganó ese octavo día. ¿Quién sería el término del lugar 8? El término del lugar 8 es el primer término multiplicado por ¿quién? La razón. ¿Cuánto es la razón? Un medio elevado a la n-1, es decir, elevado a la 7. ¿Cuánto sería 640 por un medio elevado a la 7? 640 entre 128. Esto nos resulta ser 5. Es decir, el siguiente lunes ganó $5. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que queremos? Lo que ganó todos esos días. ¿Quién será lo que ganó todos esos días? Será la suma.
la suma de los 8 primeros términos. ¿Cómo calculamos la suma de los 8 primeros términos? Recuerda por aquí, la suma de los n primeros términos es el primer término, r, la razón elevado a la n, menos 1, entre la razón disminuido en 1. Entonces, en el ejercicio, ¿quién es la suma de los 8 primeros términos? El primer término, 640, la razón, 1/2, elevado a la n, elevado a la 8, todo menos 1, dividido ¿con quién? La razón disminuida en 1. 8 menos 1, 7. Esto sería 640 entre 7, multiplicado, a ver, 1/2 a la 8. ¿Cuánto nos dará 1/2 a la 8? Perdón, aquí no era 7, es la razón disminuida en 1. La razón disminuida en 1 es 1/2 disminuida en 1. ¿Cuánto es 2 a la 8? Nadie. 2 a la quinta es 32. A la sexta, 64. A la séptima, 128. A la 8, 256. Entonces, 1 sobre 256 menos 1. Abajo ya no, ¿no? Abajo que tendríamos, abajo tendríamos menos 1/2. Arriba también es negativo, profe. Lo invertimos el orden y se hace positivo. Entonces, tendríamos aquí 640 dividido 1/2. Lo estoy convirtiendo a positivo y arriba también lo convierto a positivo, restando por menos 1. Parte operativa, chicos. ¿Cuánto nos va a resultar esto? 12,75. Sí, ya no pierdo tiempo en la parte operativa. 12,75. ¿Y qué me pide el ejercicio? La diferencia positiva de lo que ganó todos esos días con lo que ganó el lunes siguiente. Es decir, me pide la diferencia de estos dos datos. ¿Cuánto sería la diferencia positiva? 1275 menos 5. 1270. Respuesta en la alternativa B. Comparto esto también por aquí. Tenemos entonces resueltos 1, 2, 3, 4 ya está hecho, 5 también ya está hecho. Iríamos al ejercicio 6. Para el ejercicio 6 vamos a requerir de una suma notable. Así que voy a copiarte por aquí todas las sumas notables que deberías conocer, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo en el cuadro de chat también. Aquí tenemos las sumas notables que tú deberías conocer, que también ya las debes haber visto en tu curso de lógico, habilidad lógico, ¿sí? La suma de los naturales, ya lo hemos utilizado, n por n más 1 entre 2. La suma de los pares, hasta 2n, n por n más 1. La suma de los impares es n al cuadrado. La suma de los cuadrados ya lo hemos utilizado, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. La suma de los cubos, n por n más 1 entre 2, pero elevado al cuadrado.
Y la suma del producto de consecutivos, n por n más 1, por n más 2, entre 3. ¿Sí? Estas son las fórmulas que se te piden para al menos el curso de aritmética, ¿sí? Con ello, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a requerir de una suma notable para el ejercicio número 6. Jorge repartirá lápices a sus alumnos de la siguiente manera. A cada alumno le entregará una cantidad equivalente al doble de su número asignado en la lista de alumnos, más la cantidad que le entregó al compañero ubicado en el número anterior a dicha lista. En total entregó 1938 lápices. Al primero de la lista le entregó 2 lápices. ¿Cuántos alumnos tiene Jorge? Vamos a ponerlo por aquí, mira. Al primer alumno, al segundo alumno, al tercer alumno, al cuarto alumno, ¿sí? De esa manera. Al primero de la lista le entregó 2 lápices. ¿Qué sucede luego? Dice, a cada alumno le entrega una cantidad equivalente al doble de su número asignado en la lista, más la cantidad que le entregó al compañero ubicado en el número anterior de dicha lista. ¿Cuánto le entregará al alumno 2? El doble de su número asignado en la lista, 2 veces 2, más la cantidad que le entregó al compañero anterior. Al compañero anterior le entregó 2. 2 por 2, más 2. ¿Qué tendrá que entregarle al tercero? El doble del número asignado en su lista, 2 veces 3. ¿Más quién? Más lo que le entregó al anterior. ¿Cuánto le entregó al anterior? 2 por 2, 4 más 2, 6. Al cuarto, ¿qué le entregará? El doble de su número de lista, más lo que le entregó al anterior. ¿Cuánto le entregó al anterior? 6 más 6, 12. Y así esto continúa. A ver, vayamos operando, quizás nos resulta más fácil. 2. 2 por 2, 4 más 2, 6, ya lo habíamos calculado. 12. 4 por 2, 8 más 12, 20. Mira, ¿qué es lo que sucede por aquí? Este 2 lo puedo escribir como 1 por 2. Este 6 como 2 por 3. Este 12 como 3 por 4. Este 20 como 4 por 5. No sé qué es lo que va a suceder en el lugar n, pero creo que ya puedes intuir qué va a suceder en el lugar n. En el lugar 1, 1 por 2. En el lugar 2, 2 por 3. En el lugar 3, 3 por 4. En el lugar 4, 4 por 5. N por n más 1. Y dice que al final entregó 1938 lápices. Es decir, la suma, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta llegar a n por n más 1, tiene que ser 1938 lápices. ¿Y conocemos quién es esa suma? Fíjate la última suma notable. ¿Quién es esa última suma notable? Resultaría ser n por n más 1 por n más 2 entre 3. N por n más 1 por n más 2 entre 3. 1938.
De ello, ¿qué vamos a tener? N por N más 1 por N más 2, 1938 por 3. Debemos buscar números consecutivos ahora, sí, o es algo que quieras resolver la cuadrática, la cúbica, perdón. ¿Cuánto tendría que ser ese valor de n? Entonces, n tendría que ser 17. ¿Cuántos alumnos va a tener Jorge? Jorge tendrá 17 alumnos en su lista. Comparto esto. Profe, ¿se pudo haber hecho por suma una sucesión de segundo orden? Claro, es posible también hacerlo como una sucesión de segundo orden, ¿sí? Como ya conoces la sucesión de segundo orden, he querido mostrar aquí una solución algo distinta. Pero también se puede resolver como una sucesión de segundo orden. Vamos con el siguiente ejercicio. Borramos estas 6. A ver, no salieron las sumas, ¿no? No salió la suma ahí. Vamos a ponerlo nuevamente. Ahora sí lo tenemos. La profesora Patricia indica a sus 30 alumnos que bonificará con un punto a los alumnos que, en el lapso de 2 minutos, calculen correctamente la siguiente suma. La cantidad de alumnos bonificados coincide con la suma de cifras de S. ¿Cuántos alumnos no obtuvieron dicha bonificación? A ver. Mira, vamos por aquí con la solución. Esos números nos deben traer algún recuerdo. 25, 5 al cuadrado, profe, pero 62 no es cuadrado. A ver, mira cómo podemos verlo. 25, 3 al cubo. Profe, pero no es 25, le falta 2, le sobra 2, menos 2. 62 podré verlo como un cubo. 4 al cubo, ¿verdad? 64, le sobra 2, menos 2. 123, 5 al cubo. 125, le sobra 2. 1329, 1300
31 es 11 al cubo, menos 2, 1329. ¿Acá también cumplirá? A ver, 2 al cubo, 8 menos 2, 6. ¿Cumplirá aquí? 1 al cubo, 1 menos 2, menos 1. Ah, sí cumple. ¿Qué es lo que tenemos entonces en esta sucesión? En esta sucesión vamos a tener números al cubo disminuidos en 2. ¿Cuántos? 11. Ah, entonces mira, vamos a borrar esto. Ya vamos haciéndolo formal. Esta suma se convierte, a ver, 1 al cubo menos 2. Luego que tendríamos 2 al cubo menos 2. Luego que tendríamos 3 al cubo menos 2. Comprobado, ¿no? 4 cubo menos 2. Hasta llegar a quién. ¿Quién fue el último que habíamos encontrado? 11 al cubo menos 2. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces esta suma? 1 cubo más 2 cubo, más 2 cubo, más 3 cubo, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 11 al cubo. ¿Y luego qué voy a tener? Menos 2, menos 2, menos 2. ¿Cuántas veces? 11 veces. ¿Y quién era la suma de los cubos? Revisa en tus sumas notables. ¿Quién es la suma de los cubos? N por n más 1 entre 2 al cuadrado. Eso sería 11 por 12 entre 2, todo al cuadrado, menos 22. ¿Cuánto nos va a resultar? 4.334. Pero, entonces aquí, la cantidad de alumnos bonificados, ¿cuánto tendría que ser? Te dice que la cantidad de alumnos bonificados, el texto es claro, la cantidad de alumnos bonificados coincide con la suma de cifras de S. Alumnos bonificados tendrían que ser 14 alumnos bonificados. Los no bonificados, ¿cuántos tendrían que ser los no bonificados? Si son 30 alumnos y hay 14 bonificados, 30 menos 14 me da un total de 16 alumnos no bonificados. Tu respuesta en la alternativa C. Vamos a compartirlo también en el cuadro de chat. Vamos con el ejercicio 8, en el cual se va a mezclar sucesiones y al mismo tiempo se va a mezclar numeración. Nuevamente no salieron los números, vamos a colocarlo de nuevo.
Entonces, la cantidad de ganado ovino en una comunidad aumenta en progresión aritmética. El primer día nacen ave ovejas. El penúltimo día, antepenúltimo día, nacen A más 1, B más 4, numeral ovejas. El penúltimo nacen 29 y el último día nacen BA ovejas. ¿Cuántas ovejas nacieron en ese pueblo durante esos días? Mira, vamos a ponerlo por aquí. El primer día nacen ave ovejas. Antepenúltimo, penúltimo y último tenemos. El último, el día n. El día anterior sería el día n-1. ¿Sí? Y el antepenúltimo, que sería el día n-2. El antepenúltimo día nacen A más 1, B más 4. El penúltimo día nacen 29 y el último día nacen BA ovejas. Si me dice que están en progresión aritmética, ¿eso qué quiere decir? Aquí aumentó R y aquí aumentó R. Aumenta de R en R. Dime, mira por aquí, de lo mismo que ya hemos escrito. A más 1, B más 4, más R es igual a 29. Y en el otro tenemos que 29 más R es igual a BA. Entonces, de aquí podemos despejar, en ambos casos, podemos despejar el valor de R. R tendría que ser 29 menos A más 1, B más 4. Y en el otro caso, R tendría que ser BA menos 29. ¿Qué tiene que suceder con R? En ambos casos tiene que ser iguales, ¿no? Porque es la misma razón. Entonces, si yo igualo ellos, voy a tener 29 más 29 dos veces, o bueno, lo voy a escribir todo, ¿sí? 29 menos A más 1, B más 4, igual a BA menos 29. 29 pasa al otro lado, 58. Igual a BA, este que está como menos, pasa al otro lado como más. Y lo voy a continuar por este lado. ¿Qué es lo que tendríamos? 58 será igual a BA más AB más 14. 14 pasa al otro lado. ¿Qué tendríamos? 44 igual a BA más AB. Creo que es rápido determinar el valor de AB y de BA. O en todo caso, no, profe, tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos el 22, tenemos 1331. Tenemos dos casos, ¿no? Pero en ambos casos, ¿cuánto vale A más B? En ambos casos, A más B tiene que ser 4. ¿Sí? En ambos casos tiene que ser B4. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuánto vale cada uno?
¿Podría haber habido el primer día 22 y el último día 22? Si va aumentando, no tendría sentido que en ambos casos haya 22, 22. Entonces, ¿quién sería lo ideal? Que aquí haya empezado con 13 y que haya terminado con 31. Ese sería el caso. Que A sea 1 y que B sea 3. ¿Sí? A igual a 1, B igual a 3. Y si acá tenemos 29 para llegar a 31, la razón tendría que ser 2. Y verifica el anterior 27. 27 más 2, 29. Ya está. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden cuántas ovejas nacieron en ese pueblo durante todos esos días. Ah, ok. Lo que nos está pidiendo es la suma de los n términos. ¿Y cómo sería la suma de los n términos? Ah, profe, sería el primero más el último, 31, por el número de términos entre 2. ¿Y cuántos términos tiene la sucesión? Para llegar a 31, si empiezas en 13 y vas aumentando 2, 2, 2 para llegar a 31, lo hacemos por aquí, ¿sí? Por si te perdiste. El término n es igual a 31, pero el término n es el primer término más 9 veces la razón. 9 veces 2. N veces, perdón. Ya te estoy dando la respuesta aquí. N menos 1, primer término, más n menos 1 por el valor de la razón. 31 más n menos 1 por 2 me debe dar 31. ¿Cuánto es el valor de n? El valor de n es 10, por lo tanto hay 10 términos. 13 más 31 entre 2 por 10 nos da un total. ¿Cuánto? 220. Así es, 220 y tenemos la respuesta en la alternativa C. Para el ejercicio 9, la cantidad de estudiantes que tiene el profesor Junior coincide con la cantidad de términos comunes existentes entre estas sucesiones. ¿Cuántos estudiantes tiene? Mira, vamos con la primera sucesión, que es 7, 12, 17, 22, hasta llegar a 297.
La razón de cuánto en cuánto está avanzando, de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, ¿quién será su término del lugar n? O bueno, lo ponemos aquí. Avanza 5, avanza 5, avanza 5. Entonces, su término del lugar n, ¿quién será? Primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón, es decir, multiplicado por 5. Este término n resulta ser 5 por n, 7 menos 5 más 2. Bien, entonces, para la otra sucesión, para la sucesión de 4, 11, 18, 25, y no sé cuántos termina, ¿sí? ¿Quién sería su término? Ya no lo voy a llamar n, porque no puedo usar la misma variable, lo voy a llamar término m. ¿Quién sería? Primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón, m menos 1, lapsus aquí, m menos 1 multiplicado por el valor de la razón. ¿Y de cuánto en cuánto está avanzando ahora? 7, 7, 7. Entonces, por aquí, 7. Esto sería, ¿quién? 7m, 4 menos 7, menos 3. Ahora, ¿qué deberá suceder? Los términos comunes, si quiero términos comunes, tienen que ser iguales. ¿Qué deberá cumplirse? Deberá cumplirse que 5n más 2 igual a 7m menos 3. Tienen que ser iguales, tienen que cumplirse que sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos 3 pasa como más 3. 5n más 5 igual a un 7m. Un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5, 7m tiene que ser un múltiplo de 5. Entonces, ¿qué valores puede tomar m? M tendrá que ser múltiplo de 5. ¿Qué múltiplos de 5 va a tomar m? A ver, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. ¿En qué momento se va a detener? ¿En qué momento se va a detener? Ah, profe, lo que tiene que suceder es que estos términos de aquí tienen que ser menores que 297. Entonces, 7m menos 3 tiene que ser menor que 297. ¿42? 42, algo, ¿no? Menor que 42, algo. Entonces, ¿hasta dónde podrá llegar? Podrá llegar hasta el 5 por 8, 40, porque 5 por 9, 45 ya lo superó. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen? Tiene 8 valores para M, 8 valores comunes, tiene 8 estudiantes. Respuesta a la alternativa A. Sé que el tiempo nos ha ganado, ¿sí? Así que el ejercicio 10 te comparto ya la solución, ¿sí?
Te comparto ya la solución del ejercicio número 10. Para la 10 lo que estamos usando allí es una progresión geométrica, ¿sí? Siempre multiplica por una constante. También te comparto la solución de los ejercicios propuestos, ¿sí? Tienes allí la solución de los propuestos, la respuesta de los propuestos y la solución al ejercicio 10. Para el ejercicio 10, percátate de que siempre, como alcanza 2/3 de la altura anterior, será 2/3 por 2/3 de lo anterior. Eso es todo, chicos. Me despido.